Hasta la gota de leche nos hemos venido para jugar un poco con la ciencia y aprender un poco más. Nuestra profesora, Jerusalén Jaime, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, todo preparado. ¿De qué vamos a hablar hoy? Listo. Mira, hoy vamos a hablar de una magnitud física que se llama densidad. Todos hemos oído hablar de ella, incluso pues un poco intuitivamente sabemos qué significa una cosa cuando es más densa, menos densa. En realidad, la densidad viene a ser pues la medida de la masa por unidad de volumen. Por ejemplo, si tenemos un elemento, una sustancia, un material que tiene mucha masa en un pequeño volumen, pues decimos que es muy denso, ¿vale? Y en cambio, si tenemos un material que tiene muy poquita masa en un gran volumen, pues es que es muy poco denso, Claro, tiene muy claro. poquita O sea, densidad. desde una bola de plomo a un corchopán. Por ejemplo. ¿No? Serán los dos ejemplos. Exacto, de hecho siempre intuitivamente tendemos a pensar que a mayor volumen más densidad, pero no es así, Eso depende como, del material. Como siempre me decía mi padre, ¿qué pesa más, un kilo de hierro o un kilo de paja? Efectivamente. Pues lo mismo, un kilo. Un kilo. Claro. Como, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Pues efectivamente es lo mismo. Bueno, vamos a ver. Entonces para eso me he traído unos experimentillos. El primero es para demostrar que la densidad hay veces que se puede modificar, ¿vale? Por ejemplo, tenemos aquí agua en estos dos vasitos. ¿Y cómo podemos modificar la densidad del agua? Pues disolviendo sales, Claro. ¿de acuerdo? Entonces yo tengo aquí un huevo duro que he puesto a hervir, hervido antes de venir al programa, y lo que voy a hacer es, en primer lugar, introducirlo en un vaso con agua. Pero lógico es, se hunde hasta el fondo. El huevo se va hasta el fondo, hasta aquí ningún misterio. La gente estará pensando, jo, pues la ciencia de hoy tampoco se han... Un huevo se ha hundido. Efectivamente, entonces ahora lo voy a pescar y... Fíjate, porque ahora lo que voy a hacer va a ser introducirlo en este otro vaso, que como veis que ya se ve un poquito más turbio, no es suciedad, es simplemente que he disuelto sal, ¿vale? Sal normal y corriente Sal de casa. de casa, esto lo puede probar cualquier persona en su casa, entonces yo deposito el huevo y como veis flota. Claro. Esto podemos decir que es igual que pasa en el mar muerto, ¿no? Que Sí. la gente flota. Y El producto, lo que es el sal, da densidad al propio agua. Efectivamente, en realidad ocurre en cualquier mar. En comparación con ríos y lagos, por claro. el hecho de tener sal Siempre flotas disuelta. más en el agua que en un río de agua dulce, ¿no? Efectivamente. Fíjate que cuando introducimos el huevo en el vaso con agua, está sometido, por así decirlo, a dos fuerzas. Una que es la de la gravedad, que es la que tendería a arrastrarlo hasta el fondo, y otra que es el empuje, ¿vale? Que es la que le lleva hacia arriba. Quería resaltar lo del empuje por contarte la anécdota o historieta de Arquímedes, que cuando dice que cuando descubrió este principio saltó de la bañera diciendo eureka, eureka, que se oye mucho y es muy famoso esa leyenda, y es que él en la época en la que vivió, pues en Hierón de Siracusa, que era la ciudad donde vivía, el rey tenía un señor que le hacía pues todo lo que eran los abalorios, las coronas, todas las cosas de las joyas, ¿vale? Entonces Arquímedes parece ser que sospechaba de que este señor se estaba quedando oro y estaba poniendo en su lugar algún otro metal, alguna aleación o lo que sea, y claro, él le proponía al rey fundirlo para pesarlo, pero claro, al rey esa opción no le gustaba mucho porque tenía que destruir. Sin la joya, claro. Efectivamente, entonces dice la leyenda o la historieta que en su bañera Arquímedes, mientras estaba dando un baño, fijándose en el agua que desplazaba, al introducirse en el agua, pues se le ocurrió la idea de poder medir el volumen únicamente midiendo el volumen de agua que se desplaza cuando introduces ese cuerpo. La comparativa, ¿no? Efectivamente. Entonces de ahí surgió su famoso principio, que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical y hacia arriba proporcional al volumen del líquido desalojado. Correcto. ¿Vale? Fíjate cómo se lo sabe, ¿eh? Sí. Me hubiera costado decirlo. Entonces nada, quería resaltarlo porque efectivamente estamos jugando con la densidad, pero el empuje es lo que lo mantiene en la parte superior. Ponemos aquí y para abajo. Y se hunde. De hecho, si yo tuviese bueno, vamos a hacerlo. Si tengo el huevo en el agua y voy añadiendo poco a poco agua sin sal, Iría hundiendo. efectivamente, Claro, no sí. sé si me va a caber en este vaso, pero os animo a todos, a los peques, que lo probéis en casa. Sí, no, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Cuanto Voy a apurar. menos sal, ¿no? Va viendo, Exacto, ves cómo ya... va bajando. Si era un poquito más, pues bajaría más todavía. Vale. Efectivamente. Y tenemos ahí una pecera ahora. Exacto, y luego existen cosas muy curiosas, como el ejemplo que hemos traído a continuación. Normalmente esto lo hacemos con los peques y les ponemos en una situación, que están en una isla desierta y quieren lógicamente volver a casa con sus amigos, sus papis para jugar, y solamente tienen roca y
madera en esa isla para poder fabricarse una balsa con la que escapar. ¿Vale? Entonces les preguntamos qué material elegirían para poder fabricar su balsa. Y bueno, pues lógicamente, como cualquiera pensaríamos, pues todos tenderíamos a elegir la madera porque sabemos que la madera tiene muy poquita densidad y flota en el agua, ¿vale? Y casi nadie se atrevería a elegir la roca porque cualquiera, hemos visto muchas veces, tiramos incluso por diversión una piedra al agua, al lago y al fondo. Y al fondo directamente. Bueno, pues fíjate qué cosa más curiosa, porque yo te he traído aquí esta roca y esta madera que vamos a introducir en la pecerita a ver qué ocurre, ¿vale? Venga, empezamos con la madera. O sea, esto teóricamente, según la meto, tiene que empezar a flotar y subir. Efectivamente, ¿no? sí. Vamos a probar. No flota mucho, la dejo caer. Ahí está. En cambio, fíjate que voy a introducir esta roca y se queda flotando en la superficie. Vale. ¿Por qué ocurre esto? ¿Esto por qué ocurre? Efectivamente, bueno, pues ocurre porque la madera se trata de una madera de un árbol, un arbusto que se llama boj, que es muy densa y va al fondo directamente, y en cambio esta roca es la conocida comúnmente como piedra pómez. Para quitar los callos. Exacto, entre sus múltiples aplicaciones, y tiene la propiedad de que es muy porosa, es decir, en su formación es una roca de origen volcánico, pues se introducen burbujitas que luego desaparecen y le confieren pues esta ligereza especial, no pesa absolutamente nada. Esta pesa bastante y de hecho además se lleva mucho, ¿no? El bojo ahora para hacer... Sí, y es caro, ¿no? Sí, es carillo, pero queda muy bien porque se talla muy bien y se pueden hacer, la verdad, virguerías con esto. Entonces, bueno, la moraleja de esto es que en primer lugar que hay que experimentar, que los sentidos muchas veces nos pueden engañar y entonces hay que experimentar porque algo que aparentemente no tiene por qué ser así, pues resulta que es. Así, claro. Y la segunda moraleja es que hay que innovar, esta palabra que está hoy en día en boca de todos, porque en cierta medida la persona que eligiese la piedra para fabricarse la balsa innovó, en cierta medida digo porque claro, pero... Oye, hay veces que la experimentación y el probar cosas nuevas pues dan solución. Claro, efectivamente, porque si no, no se hubiera inventado, creo, nada en esta vida y no hubiera pasado nada, ¿no? Si no innovamos. El I+D, que es importante. Bueno, pues nos marchamos, nos vamos en la piedra pómez para no hundirnos, porque si nos vamos en esta maderita nos hundiríamos. Así que gracias, Jerusalén, como siempre. Gracias a vosotros. Desde esciencia.es os animo a que visitéis su página web y todas las actividades que ellos realizan. Y el miércoles que viene, más ciencia. Más ciencia. Adiós.